Bienvenidos a nuestra lección sobre las formalidades de los pactos sociales, es decir, sobre los requisitos notariales aplicables al momento de constituir una sociedad. Recordemos que un pacto social es el contrato plurilateral por el que dos o más personas aportan bienes o servicios para un fin común lícito, cuya finalidad es regular las relaciones internas dentro de la sociedad a fin de establecer todos los procedimientos administrativos de organización, funcionamiento, decisión y resolución de conflictos. Iniciemos con el análisis del artículo 46 del Código de Notariado. Iremos leyendo y analizando cada parte de este artículo para su mejor comprensión y conocimiento. Leamos, artículo 46. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrán los siguientes. 1. Clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales versará su giro. Esta normativa aplica para cualquier tipo de sociedad. Es decir, podría ser aplicable para la sociedad civil regulada en el Código Civil o por cualquier otro tipo de sociedades como las sociedades mercantiles, aunque estas mercantiles tienen una regulación notarial adicional en los artículos siguientes que vamos a analizar del Código de Notariado. En cuanto al objeto social que refiere la norma, esto se refiere a la expresión de la actividad o actividades a las que se dedica la sociedad, es decir, cuál es su giro social, y esto se debe consignar en la escritura de constitución de la sociedad que corresponda según su tipo. El siguiente inciso, el 2, dice razón social. La razón social, recordemos que es la identificación o nombre de la sociedad. Es importante diferenciar entre razón social y denominación social. La razón social identifica sociedades de carácter personalistas y no accionadas. Se integra con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más. En cambio, la denominación social se utiliza para identificar sociedades de tipo capitalista y accionadas. La denominación social se establece libremente haciendo referencia al objeto o giro comercial de la sociedad. Proyectemos el siguiente inciso. Dice nombre de la sociedad si lo tuviere. Debemos tener presente que algunas sociedades tienen, además de su denominación social, un nombre comercial, tal como sucede con la sociedad anónima, que su denominación podría ser Lecciones Notariales Sociedad Anónima y su nombre comercial podría ser Lenosa. Entonces vemos denominación social y nombre, solo que es un nombre comercial. El siguiente inciso se refiere al domicilio de la misma, el domicilio de la sociedad. El domicilio social es el lugar donde la sociedad realiza su objeto social, donde realiza sus actividades sociales. El domicilio está relacionado al departamento donde se establece la sociedad, donde la sociedad tiene su sede social. Recordemos que el domicilio fiscal de la sociedad puede ser distinto, ya que el fiscal se refiere al lugar indicado para los asuntos puramente tributarios. El siguiente inciso dice 5. Capital social y la parte que aporta cada socio, sea en dinero, en cualquier otra clase de bienes o en industria personal, el valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio en caso que no se les hubiere asignado valor alguno. El capital social está constituido por los bienes aportados por los socios a la sociedad. El aporte puede ser dinerario o no dinerario. Recordemos que en materia de sociedades mercantiles, como la sociedad anónima, el capital autorizado es el monto máximo hasta por el cual pueden emitirse las acciones. El capital pagado es el efectivamente pagado por los socios. Para todo aporte no dinerario, los socios deben hacer el justiprecio correspondiente. Justiprecio significa valor o tasación de una cosa, el valor justo. El número 6 dice, según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y sus facultades. Independientemente al tipo de sociedad que tengamos, vamos a tener el órgano administrativo, donde podríamos tener, por ejemplo, un consejo de administración,
una junta directiva o un administrador único. Depende del tipo societario. En todos estos casos debemos designar a las personas que ostentarán un cargo administrativo, así como las facultades otorgadas en el pacto social para ese cargo en especial. Presidente, vicepresidente, tesorero, etc. Siguiente inciso es el 7. Dice: parte de beneficios o pérdidas que se asignen a cada socio, fecha y forma de su distribución. Todo lo relacionado a pérdidas y ganancias para los socios debe estar descrito en el pacto social según el tipo de sociedad, indicando la fecha y forma de la distribución correspondiente. El siguiente inciso dice: duración de la sociedad. En este caso podría ser a plazo determinado o fijo o a plazo indeterminado. Esto depende de la voluntad de los socios fundadores. 9. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. Debemos tener presente que tanto el Código de Comercio para el tema de las sociedades mercantiles como el Código Civil para el caso de la sociedad civil regulan las causas de disolución de la sociedad. Generalmente en la escritura de constitución de la sociedad se transcriben las causales de disolución que regula la normativa especial aplicable. Sin embargo, basados en el principio de la autonomía de la voluntad y en que el pacto social constituye ley entre los socios, porque es un contrato plurilateral y aún de mayor consideración solemne, considero que también es procedente que los socios regulen las causales de disolución especiales que consideren aplicables, aunque sean distintas o adicionales a las reguladas en los códigos mencionados. 10. Dice: las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyecto de distribución de utilidades. En esta parte debemos definir las fechas para todos estos asuntos. Generalmente estos aspectos de memoria, inventario y balances corresponden a la asamblea ordinaria, que debe realizarse por lo menos una vez al año. El 11 dice: bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y división del haber social. En el proceso de disolución de una sociedad debe hacerse la liquidación y división del haber social, es decir, determinar las cuotas de pago de acreedores y socios según los activos existentes, lo cual será a cargo de los liquidadores designados para el efecto. 12. Hay que indicar cómo se formará la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar. En la escritura de constitución social debe incluirse el quórum de presencia y el quórum de decisión. Este último quórum es el necesario para tomar las resoluciones de la sociedad. Cuando nos referimos al término quórum, esto significa la proporción o número de asistentes o socios que se requieren para que una asamblea o una sesión pueda comenzar. Este es el de presencia, y el quórum de decisión para que puedan los asistentes, según esa proporción o número, que puedan adoptar una decisión formalmente válida. El siguiente inciso es el 13, cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales según la naturaleza de la sociedad. En la escritura social puede dejarse pactado el monto de gastos personales para cada socio. Contablemente, los socios que sean miembros del Consejo de Administración o de una junta directiva tienen derecho a los denominados gastos de representación, que son los gastos que estos directivos adquieren para atender a los clientes, por ejemplo, los clientes de la sociedad. En algunas ocasiones se fija una cantidad mensual y se exige la justificación del gasto. Esto debe quedar pactado en la escritura de constitución social. 14. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros y, en su caso, la forma en que se hará el nombramiento. Bueno, en el pacto social se tiene la opción de someter las diferencias o controversias que surjan entre los socios para que sean resueltas a través de un juicio arbitral de derecho o de equidad, según se indique en la cláusula compromisoria, pudiendo las partes establecer el centro de arbitraje y reglamento aplicable para dirimir esas controversias. Si en caso un socio demanda algún asunto sin respetar la cláusula compromisoria,
Procederá entonces la excepción de incompetencia basados en el pacto social. Ahora bien, si los socios no están de acuerdo en dilucidar sus controversias ante un tribunal arbitral, también tienen el derecho de ventilarlo en la vía sumaria de la jurisdicción ordinaria, según corresponda. El número 15. Los demás pactos que convengan a los socios. Basados en el principio de la autorregulación o autonomía privada que prevalece en el pacto social y en la contratación en general, los socios tienen la libertad de establecer los términos, pactos y condiciones que estimen convenientes. Según el artículo 46 que hemos analizado y que lo vimos detenidamente en esta lección, como notarios debemos velar por el estricto cumplimiento de esta norma en la elaboración y autorización de escrituras de constitución social. Existen normas notariales especiales para otros tipos de sociedades, como las formalidades de las sociedades mercantiles que estudiaremos en nuestra siguiente lección. Nos vemos pronto. Gracias.